Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Anton Baron. Hoy quisiera compartir con ustedes el tema relacionado con una técnica de meditación muy popular últimamente en todo el mundo, técnica conocida como mindfulness. De hecho, existe una psicología, una corriente psicológica también con ese mismo nombre, que es la psicología mindfulness. Sin embargo, no se trata del mismo fenómeno, al menos no están los mismos directamente relacionados. Así que hoy quisiera referirme precisamente a esta técnica, a esta herramienta de meditación, la cual considero que defiende los intereses del capitalismo tardío, el sistema en que estamos viviendo, y precisamente está divulgada y financiada por las corporaciones multinacionales interesadas en mantener el status quo de estos tiempos. Hoy en día existe una narrativa cada vez más marcada que es extremadamente individualista. Se manifiesta, entre otras cosas, en un discurso más o menos así: no puedes pagar alquiler, te falta la plata para el fin de mes, tienes un jefe impredecible que puede despedirte en cualquier momento por un motivo más absurdo, estás viviendo con incertidumbre continuamente, o tal vez sufres a causa de una terrible soledad, o tienes miedo de la inestabilidad en cuanto a tu seguridad social. No puedes aceptar este mundo y esta forma de vivir donde se valora solamente la riqueza y el prestigio, y los que carecen de esto son como inexistentes. Esas y otras muchas preguntas parecidas hoy en día no son muy bien vistas en la sociedad y muchas veces reciben una única y universal respuesta. Reciben el mismo consejo para todos estos males. Y el consejo es: no te preocupes, tenemos una receta para todos tus problemas. Lo que pasa es que todo este sistema social injusto, la jerarquía de valores puesta al revés, eso de expulsar al débil e impotente, poniendo en pedestal la fuerza de la juventud, la efectividad del sistema económico que elogia el egoísmo y la avaricia, todas estas crisis humanas, el aislamiento, la desaparición de los lazos, la destrucción del medio ambiente, la dominación de la lógica corporativista, etcétera, etcétera, en todos estos males del mundo contemporáneo, o sea, todos estos males contemporáneos no tienen la culpa. Nada tienen que ver con tus síntomas de molestia. Simplemente no pienses en eso, pues así solo empeoras la situación. Las raíces de tu estrés, de tus problemas, están dentro de ti, dicen, en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en el sistema hormonal y antes que nada en tu mente. Este discurso continúa diciendo que si quieres sentirte mejor, estar más tranquilo, más alegre, relajado y en paz, tienes que cambiar no el mundo, las estructuras profundas de tu percepción, de tu mente, porque son estas estructuras mentales de tu pensamiento las responsables de todos los problemas y estados mentales desagradables que experimentas. Así que siéntate cómodo, relájate, empieza a observar tu interior. Observa todo lo que acontece en tu cuerpo y en tu mente, aquí y ahora, sin juzgar, sin apegarse a nada, solamente observa, respira suavemente y espera que aparezcan los efectos beneficiosos. Parece absurdo, ¿verdad? Bueno, pero así también
les sonaba este discurso, por ejemplo, hace un par de años, a los trabajadores de la empresa multinacional con sede en Estados Unidos, la empresa Starbucks. Ellos, los empleados, después de negociar meses con sus patrones por unas mejoras salariales y la mejora de sus condiciones laborales, se encontraron con una respuesta negativa, pero en vez de esto, la empresa les ofreció una suscripción gratuita a la aplicación de meditación Mindfulness. Uno de estos trabajadores comentó así este resultado de las negociaciones. No hemos hecho el pedido de una aplicación de meditación, más bien nos interesaba poder pagar nuestros alquileres a fin de mes. En este comentario se condensa todo el problema con las estrategias mediante las cuales la actual cultura terapéutico-espiritual trabaja a servicio del capitalismo tardío, o más bien a servicio de todos estos valores y convicciones que sustentan este capitalismo actual, el cual para persistir necesita de ciertas narrativas, de ciertos discursos, al igual que un organismo vivo necesita de alimento y agua. La narrativa de la que estamos hablando se podría caracterizar de la siguiente manera. Las raíces de tus problemas las debes buscar dentro de ti. Tu estrés, tu miedo, depresión, tristeza, todas las emociones difíciles son solo señales de que a tu mente le falta la disciplina. En vez de descansar en esa conciencia universal, en vez de experimentar la paz interior, observar simplemente sin juzgar, observen que sin juzgar es especialmente importante en este discurso. Así que en vez de todo eso, observas emociones y pensamientos que te revuelcan en sensaciones tóxicas. Nada de extrañar entonces que te sientes infeliz. La felicidad, sin embargo, es una capacidad interior, predican. Un estado que, al igual que una silueta atlética o deportiva, se puede trabajar a través de los ejercicios regulares, pero espirituales. En fin, la felicidad e infelicidad, la satisfacción o la insatisfacción, son cuestiones individuales, son funciones de la conciencia individual. Te dicen que son cualidades de cuya presencia o ausencia cada uno es responsable por sí mismo. Aquellos factores como la economía, la desigualdad social, la atomización de la sociedad, la falta de vínculos, el mal funcionamiento del sistema de ayuda social o el desempleo, nada de eso se debe tomar en cuenta. Para los que nos venden este discurso, todos los males que nos rodean no son otra cosa sino un argumento más que demuestra que necesitamos de una técnica psicológica o meditativa perfecta para nivelar nuestras emociones desagradables. Al mundo no le podemos cambiar, dicen, así que debemos cambiar nuestra forma de mirar este mundo. Ese es el mantra que los diferentes sabios, estos maestros espirituales, repiten en cada ocasión. Desde luego, las técnicas pertenecientes a la meditación mindfulness pueden ser herramientas útiles, pero lo que estoy criticando no es desde luego la misma meditación. De hecho, en esta página pueden encontrar un libro de mi autoría sobre técnicas de meditación también. En muchos casos, la meditación es una práctica fructífera, pero el problema está en la compleja filosofía de vida que se nos quiere vender en el mismo paquete. Hay un autor norteamericano, Ronald Wilson,
autor de un interesante libro titulado Make Mindfulness. Haz Mindfulness con el subtítulo ¿Cómo Mindfulness llegó a ser una espiritualidad capitalista? En ese libro afirma que el principal objetivo de los que divulgan esta práctica consiste en la despolitización y la privatización del estrés. Con esto, todo el peso y la responsabilidad por su propio estado emocional se pasa al individuo, como un aspecto mera y solamente interior de cada persona. Nos enceguece a las posibles fuentes sociales de nuestras experiencias individuales y así de paso ayuda a preservar el status quo político. La enorme popularidad de Mindfulness, aquel negocio cuyo valor se estima actualmente a unos $4.000 millones, aporta a la conservación del actual orden neoliberal. Y los que lo promueven en ningún momento van más allá de aquel dogma de la responsabilidad individual. Es por eso que Purser llama a Mindfulness como espiritualidad capitalista y muestra su potencial para nivelar la rebelión social y paralizar la capacitación de comprender la interacción que existe entre la economía, la cultura y la situación emocional de nuestro yo. El lenguaje de Mindfulness nos permite identificar el estado emocional individual exclusivamente en categorías de la psicología individual o tal vez neurofisiología, pero elimina cuidadosamente de nuestro vocabulario todos aquellos conceptos que hacen referencia a las estructuras patológicas de la vida social. Los empleados de las empresas a quienes se les ofrecen algunos minutos gratis de meditación por semana, la cual sin lugar a duda mejora sus emociones y hace que se vuelvan más productivos, no cuestionan entonces esta lógica ni esta ética de corporación que les contrata. Por el contrario, la consigna dice, no juzgues nada, y su fin es disminuir o hacer desaparecer toda la disconformidad que se relaciona con la realidad del trabajo, como por ejemplo el despido de los trabajadores, el sacrificio de la vida familiar, los salarios insuficientes, demasiada presión, etc. En otras palabras, la práctica de mindfulness en el contexto del capitalismo tardío funciona como un perfecto sedante. Tranquiliza, adormece, anestesia y pacifica. Desalienta el pensamiento, es decir, desalienta la búsqueda de las raíces o causas más profundas de las diferentes situaciones, porque pensar demasiado es, pues, según la técnica, una de las causas fundamentales del sufrimiento. Y lo más importante para ellos, traslada la atención hacia el interior, en vez de dirigirla hacia la esfera de lo común y la esfera política y social. De esta manera se convierte en una forma de una especie de fitness psicológico, una competencia muy útil en esta realidad en la cual o te adaptas o no existes. De lo que estamos hablando hoy obviamente no se refiere solamente a mindfulness, sino en general a toda nuestra cultura que llamaría terapéutico tutorial, basada en esta regla fundamental que tus problemas están en tu cabeza. Esto, sin embargo, no es nuevo. Si nos remontamos a Samuel Smiles, un escritor escocés del siglo XIX, y buscamos su bestseller que escribió con el título La autoayuda, podremos ver que ya en aquel entonces se trataba de convencer a los lectores que sus logros en la vida se debían exclusivamente a su fuerte
y buena voluntad. Consecuentemente, ningunos otros condicionamientos existían, cosas como el racismo, el aspecto económico injusto, la injusticia social, la reproducción de las riquezas y los privilegios, las desigualdades sociales. Nada de esto cumple rol alguno. Si entonces hemos sufrido alguna derrota en nuestra vida, significa que indudablemente no hemos mostrado suficiente determinación. No es difícil de constatar que esta clase de visión coloca todo el peso de la responsabilidad por nuestras propias experiencias en el individuo, eliminando al mismo tiempo del espacio público la discusión sobre todos los condicionamientos del sistema. Si te sientes mal por la derrota, es porque no has trabajado contigo suficientemente. La política, perdón, no tiene nada que ver con esto. Hay una socióloga israelí, Eva Ilious, que de una manera muy interesante demostró que en el siglo XX esa historia, ese cuento, estaba relacionado con psicoanálisis y con la nueva espiritualidad, y que como resultado hemos recibido justamente este conglomerado de ideas tan particulares que se resume en la creencia según la cual el hecho de saber administrar correctamente nuestras emociones, la capacidad de trabajar nuestros condicionamientos lógicos y mentales, el control de nuestros sentimientos, constituye el camino y único camino hacia el éxito. Y para terminar, quiero hablar tal vez de elemento aún más preocupante de toda esta ideología mindfulness. Y consiste en la forma en la que se trata todas estas emociones difíciles, emociones relacionadas con la pérdida del confort psicológico, como algo que en todos los casos debe ser corregido. El peligro de esto consiste en una forma de ver el mundo de una manera solipsista, como si el mundo exterior fuera puesto entre paréntesis o como que no existiera. Mientras lo cierto es que todas nuestras emociones y los pensamientos, aun estos malos e indeseables, nos informan sobre el mundo en el que vivimos. Son las reacciones a diferentes condiciones y experiencias y reflejan nuestra situación existencial, vital, práctica. Nos permiten vivir aquello con lo que nos encontramos y ponerlos bajo la lupa de la reflexión. Es más, esta visión del hombre como un ser tranquilo, relajado, sonriente continuamente, concentrado en sus propios estados de conciencia, no solo es falso, sino simplemente insoportable. Esta clase de espiritualidad, interesada en una nivelación continua de la falta de confort, puede llevar al egocentrismo, a la desaparición de la empatía, cuando el bienestar emocional llega a ser el principal fin de todas nuestras actividades y deseos. Y ya que la felicidad se puede trabajar según ellos, como los músculos en el gimnasio, entonces también los remordimientos relacionados con el trato injusto o por haber causado sufrimiento a los demás, hasta eso llega a ser solamente un problema técnico que a través de ciertas prácticas mentales podemos eliminar. Precisamente estas llamadas emociones negativas sirven para esto, para llamar la atención sobre que algo no funciona bien. En el mundo, en nosotros o en alguien de al lado, algo está pasando por lo incorrecto, por algo difícil, algo que requiere de ayuda o simplemente sirve para confrontarnos con nuestra propia debilidad, impotencia y fragilidad.
Hoy hemos hablado de una especie de culto que no quiere permitir a nuestros pensamientos que pasen al futuro o al pasado. Una higiene mental muy particular, una extraña disciplina que parece una escuela. Siéntate tranquilo detrás del pupitre y concéntrate en eso que dice el maestro. Nada de fantasear, nada de pensar en otras cosas. Pensándolo bien, parece un régimen horrible, una negación profunda de todo lo que es esencial para la vida, el miedo al futuro y a la vez los sueños que este futuro puede que sea mejor, la añoranza por aquello que pasó y lo que perdimos irremediablemente, la sensación que genera la partida de nuestros seres queridos y la perspectiva de que todos nosotros también vamos a partir. Todo eso que es esencial y profundamente humano, y ningún mindfulness a servicio del capitalismo peor puede arrancarnos. Si ese podcast te pareció interesante, te comento que puedes encontrar otros en mi web antonbaron.org, al igual que otras publicaciones mías en diferentes formatos de libros, artículos, clases grabadas, webinars. Hasta la próxima entrega.